En este problema tenemos un motor de inducción trifásico al que se le ha realizado los ensayos de vacío y rotor bloqueado. Del motor sabemos que tiene 6 polos, que está con conexión a estrella, que es de 50 Hz, 440 voltios y tiene 30 caballos de potencia. Nos dan los ensayos, o sea, los datos, perdón, del ensayo en vacío, tensión, intensidad y potencia, y del ensayo en rotor, tensión, intensidad y potencia, y nos indican también que se ha medido la resistencia estatórica, supongo que será mediante un procedimiento voltimétrico, y mediante ese procedimiento, pues, amperimétrico, y mediante ese procedimiento, pues, se ha conseguido alcanzar que el valor de la resistencia estatórica por fase es de 0,5 ohmios. Nos pide el circuito equivalente del motor, los parámetros del circuito equivalente del motor. Nos dice que hay que suponer que la reactancia de dispersión del estator, es decir, X1, a ver, paso a lápiz, que no estaba en lápiz, X1 es igual a la reactancia del rotor a rotor parado, referida al al estator, a X privado, ¿vale? También nos dice que las pérdidas mecánicas son nulas. Bien, del ensayo en vacío, vamos a ver, del ensayo en vacío, sabemos que la potencia que se mide en el ensayo en vacío es la suma de las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre del estator, pero para la situación de vacío, no para la situación, no para cualquier otra situación. En este problema concreto, las pérdidas mecánicas son nulas. Por lo tanto, estos 1550 vatios pues son la suma de las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre. Por lo tanto, esto será 3 veces R1 y 1 de vacío al cuadrado, que sería esta, más la potencia en el hierro. Como sabemos R1 y sabemos la intensidad de vacío, pues podemos calcular la potencia en el hierro. Y esto saldrá, vamos a ver, será 1550 menos 3 por, ¿cuánto era? 0,5 por 15 al cuadrado. Y esto sale, tengo por aquí, por aquí está anotado, 1212,5 vatios. Esa es la potencia en el hierro, ¿vale? Entonces lo que vamos a suponer nosotros es que la tensión que soporta la resistencia RC va a ser prácticamente la tensión de entrada, que es lo que indicamos en la aproximación que indicamos en las transparencias de clase. Por lo tanto, la PFE que hemos calculado, es decir, esos 1212,5 vatios, pues será igual a raíz de 3 por la intensidad que pase por el circuito en derivación, por la tensión de entrada, es la aproximación que estamos haciendo, por el coseno de phi del circuito de derivación, ¿vale? De aquí podemos sacar el valor de ese coseno de phi. La intensidad es la misma, ¿vale? A ver, parece esto una cosa rara, eso es en la misma jugada mala pasada, es un 15 y aquí sería la potencia. El factor de potencia entonces del circuito derivación pues sería este de aquí. Entonces, tal y como se indica en la transparencia de clase, la RC la podemos calcular dividiendo la tensión que soporta entre, de fase por supuesto, entre la intensidad que soporta la resistencia, que la podemos calcular multiplicando la intensidad de vacío por el coseno de phi, ¿vale? La tensión que soporta son 440 voltios, perdón, aquí, 440 voltios, pero ojo, al estar en estrella, pues entonces sí, hay que dividir por raíz de 3. La intensidad que soporta son los, de entrada al circuito paralelo son los 15 amperios y el factor de potencia está acá. Por tanto, la resistencia sale 159,6 ohmios.
ya tenemos el primer parámetro del circuito equivalente. El segundo parámetro del circuito equivalente, la xmu, perdón, siempre se me olvida pasar a lápiz. La xmu, pues podemos calcularlo de manera similar. La tensión que soporta, están en paralelo estos dos elementos, dividido de la intensidad, en este caso I sub mu, que sería I sub 0, por el seno de phi. Sería 440 dividido de 15 por el seno. Calculo el seno en función del coseno. Y bien, esto, a ver, lo busco, sale 17,03 ohmios. Y es el segundo parámetro buscado. Ahora nos vamos al ensayo a rotor bloqueado, ¿vale? Bien, yo creo que vamos a tener que sacar una con la página. Vamos a considerar ahora el ensayo a rotor bloqueado. Sabemos que la potencia del ensayo a rotor bloqueado prácticamente va a ser igual. Al estar el rotor sin moverse, no hay pérdida mecánica. Y como la tensión suele ser reducida, pues prácticamente vamos a considerar, la aproximación que se hace es considerar de que es la potencia se disipa en las dos resistencias, en R1 y en R'2, en lo que viene siendo RCC. Por lo tanto, de los datos del problema, 7000 vatios medidos y 60 amperios, pues tenemos que la RCC sería 7000 vatios trifásicos entre 3, dado que hay que ponerlo por fase, entre la intensidad que al ser en estrella es de línea de fase son iguales. Ese sería el valor de RCC. Como R1 vale 0,5 ohmios, esto es un dato, por lo tanto uno de los datos es uno de los resultados. RCC, vaya. RCC es R1 más R'2, perdón, por lo tanto R'2 nos quedaría como 0,648 menos 0,5. 0,148 ohmios sería R'2. Nos queda XC. Nos queda realmente, bueno, realmente nos queda X1 y X'2. Bien, pues vamos a calcular XC como VC partido igual que hacíamos con el transformador. La situación es muy semejante con las aproximaciones que se hacen. Y nos quedaría raíz cuadrada de la tensión del ensayo en corto 160, que al estar en estrella y ser tensión de fase, tendría que ser 160 entre raíz de 3, la intensidad son 60 amperios, todo esto al cuadrado, menos el valor de RCC que habíamos calculado antes, al cuadrado. Bien, esta operación sale 1,33 ohmios. Esto es XC. Como nos dicen que X1 es igual que X'2, y por otro lado sabemos que XC es la suma de estas dos reactancias, por lo tanto X1 es igual que X'2 y es igual que 1,533 dividido de 2. Es decir, 0,766 ohmios es X1 y es X'2. Y bueno, pues con esto ya tenemos los 4 parámetros calculados del circuito equivalente y resuelto el problema.